Bien, son las 10:03. Vamos a ser puntuales. Vamos a empezar, creo que me oís todos bien. Vamos a empezar este webinar. Hoy en este webinar vamos a analizar otro de los reales decretos, leyes controvertidos, dictados por el gobierno, que entre todos los publicados desde el 14 de marzo del 2020 hasta el día de hoy, pues se han ido publicando junto con diversos criterios. Habéis visto que se han ido publicando diversos, estamos por el número 18 a día de hoy, llevamos 69 días, 70 días confinados y se han ido publicando esos diversos reales decretos y también se han ido publicando, porque había un poco una falta de criterio legislativo, pues han tenido que irse publicando también diversos criterios de la Dirección General de Trabajo, como también de la Dirección General de Empleo, que nos han ayudado a interpretar. También la Inspección de Trabajo, con la Dirección General de la Inspección de Trabajo, pues también ha ido publicando, así como unos boletines que no teníamos muy presentes, los que nos dedicamos a la abogacía y sí que lo tenían más presentes las asesorías, y eran los boletines red. Y los boletines red pues han tenido que interpretar lo que el legislador no ha sabido describir, legislar y detallar en todas y cada una de las leyes. Y cada día nos despertábamos o nos íbamos a dormir con un boletín nuevo. Y estos son los boletines 11 y 12 que nos han ido introduciendo, y menos mal, y damos gracias desde aquí, a los señores de la tesorería, como mínimo para interpretar pues, diversos puntos de este maldito Real Decreto Ley. Así hoy, lo que vamos a analizar este último Real Decreto, veremos sus luces, veremos sus sombras, donde lo más seguro que una vez terminemos este webinar, pues el legislador, pues lógicamente, al salir del despacho, pues habrá publicado algo seguro, o el director o el asesor de turno del ministerio, pues habrá a lo mejor dictado su criterio y realmente todos tendremos que empezar a correr otra vez. Pues bien, el Real Decreto Ley que vamos a analizar recoge todos y cada uno de los compromisos alcanzados en el acuerdo social. En el acuerdo social suscrito entre la parte social y el gobierno, prorrogando los ERTES, incentivando la reincorporación de los trabajadores que están en los ERTES a sus empresas, con diversas exoneraciones, que las veremos, porcentuales en este caso, a las cotizaciones de la Seguridad Social. Y la creación de una nueva figura, o sucedáneo, diríamos, del ERTE por fuerza mayor. En este caso, el llamado ERTE por fuerza mayor parcial, y todo ello con una duración hasta 30 de junio del 2020. Además, veremos otra de las normas controvertidas y que llevarán a muchos compañeros a procesar ante los tribunales esa salvaguarda del empleo que nos llevará o nos está llevando a un verdadero quebradero de cabeza. Y en este caso entiendo que serán los tribunales que cuando ustedes vean lo que en un principio señala la salvaguarda, que se ha ido interpretando por diversos organismos, como he dicho anteriormente, por la Dirección General, en este caso de Trabajo, a consultas de la COE, pues se han ido interpretando y ahora pues lo ha dejado como mínimo un poco claro y sabemos dónde nos van a tirar el tiro. Pues bien, sin más preámbulos, entramos en este webinar que por ese oscurismo de la norma y falta de brillantez por parte del mismo legislador, lo hemos titulado Luces y sombras laborales del Real Decreto Ley 18/2020 de 12 de mayo, que entró en vigor, pues bien, el 13 de mayo del 2020. Bien. ¿Qué vamos a ver? Lo que vamos a ver, les he desarrollado un índice y este índice lo ven que hemos titulado el primer apartado del ERTE de fuerza mayor total al ERTE de fuerza mayor parcial, todas y cada una de sus especialidades y la creación de esa nueva figura.
que entra en vigor, lo verán, esa figura, a partir de 1 de mayo del 2020. Veremos también qué novedades nos han aportado estos ERTE por causas tope, que le llamo yo, y son las ETOP, o causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Veremos qué novedades existen en el desempleo. Veremos esas nuevas exoneraciones, como son las medidas en materia de cotización, vinculadas a todos y cada uno de los ERTEs de fuerza mayor total y parcial. Veremos qué pasa con esa prohibición de reparto de dividendos para las empresas de más de 50 trabajadores. Y verán la salvaguarda de empleo y sus novedades que nos llevará a ese quebradero de cabeza y que entiendo que debería de matizarse muy bien o reordenar un poco más lo que es esa salvaguarda. Pues bien, entramos en lo que es este ERTE por fuerza mayor total al ERTE de fuerza mayor parcial. Y lo primero de todo, sigue vigente la llamada fuerza mayor, la fuerza mayor del artículo 22 del Real Decreto Ley 8 del año 2020 y continuarán, nos viene a decir, en situación de fuerza mayor total derivada del COVID, las suspensiones de contrato y reducciones de jornada, pues que su causa directa sea en pérdidas de la actividad, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, que implica un cierre temporal de locales de afluencia pública o existan una serie de restricciones en el transporte público, cosa que ahora actualmente no existe tanto, y en general, es decir, que exista esa movilidad de las personas y de mercancías que esté suspendido o cancelado y esa falta de suministro no me dejen, en un principio, continuar con el desarrollo ordinario de mi actividad. O bien, también nos dice situaciones urgentes y extraordinarias. Eso no ha cambiado. Es decir, la fuerza mayor total, en un principio que le llamaremos a esta primera, no ha cambiado. Además, por el Real Decreto Ley 15 del año 2020, nos viene a señalar, y se extendió un poco más, por una disposición final octava, dice que además se entenderá que concurre esa causa de fuerza mayor, y esto no ha sido derogado, en caso de suspensiones y reducciones de jornada aplicables a una parte de la actividad que no afecta por las citadas condiciones de mantenimiento de la actividad. Un trozo de mi actividad que en un principio la tengo en fuerza mayor. Bien, englobándose en este apartado, según la Dirección General de la Inspección de Trabajo, señala en una consulta, en una nota de 22 de abril del 2020, y nos viene a alargar un poco más esa disposición final octava del Real Decreto Ley 15, es decir, de todas esas actividades que están partidas y que pueden seguir con fuerza mayor, pero también pueden seguir abriendo al público. En este caso nos encontramos con las clínicas dentales, nos lo vino a decir la Dirección General de Inspección de Trabajo, los talleres de reparación de automóviles, las oficinas bancarias. Pues tienen que saber que aunque no estuviesen sujetas a esa suspensión total por parte de las autoridades sanitarias, pueden haber sufrido, lógicamente, una pérdida notable de la actividad como consecuencia de todas y cada una de las restricciones a la movilidad o a otras circunstancias que nos podamos encontrar. Además, tienen que saber que la fuerza mayor de este listado de las causas, como precepto confuso del artículo 22 o ampliatorio o, diríamos, parece ser que sea un listado específico de acontecimientos, posteriormente, en su mismo literal, nos viene el varapalo. Entiendo yo que es el varapalo de la obligatoriedad por parte de las empresas de tener que acreditar esa fuerza mayor total. El problema, como es lógico, sería determinar si basta acreditar la circunstancia como efecto imposibilitante, y entiendo que sí, de la prestación de trabajo. La carga de la prueba es nuestra.
La carga de la prueba de la fuerza mayor es nuestra. Cárguense de pruebas. Cárguense de pruebas porque la inspección de trabajo entiendo que va a venir. Entonces, cárguense de pruebas porque tenemos la obligación de acreditar que estamos en una fuerza mayor, en este caso total. Al principio era muy fácil, pero actualmente quien se quede en fuerza mayor total tendrá que acreditarlo. A partir del Real Decreto Ley 18, nos dice que continuarán en situación de fuerza mayor derivada del COVID las empresas que ya contaban con un ERTE vigente. Y esas que estaban basados, como todos sabemos, en el artículo 22 del Real Decreto Ley 8. Y que sus mismas causas vayan a impedir el reinicio de la actividad. Es decir, que yo me quedo en fuerza mayor si se impide el reinicio de mi actividad empresarial. Y mientras duren las mismas estoy en fuerza mayor, en este caso ya les introduzco en total. En ese caso, fuerza mayor total hasta el 30 de junio del 2020. Pero que impida el reinicio de mi actividad. Es decir, los ERTEs de fuerza mayor no se alargarán más allá de la fecha de 30 de junio de 2020. Y se crea realmente una nueva figura por el Real Decreto Ley, en este caso 18 del 2020. Esa nueva figura, al objeto de recuperar parcialmente la actividad empresarial por todas y cada una de las empresas que están dentro de un ERTE de fuerza mayor, nace esa fuerza mayor parcial, derivada lógicamente del COVID. Por cuanto todas y cada una de las empresas que estaban inmersas en esa fuerza mayor van recuperando paulatinamente y parcialmente su actividad hasta 30 de junio, primando, sepan, la llamada, como señala la exposición de motivos de este Real Decreto Ley, la desafectación de sus trabajadores en reducción de jornada. Primando. Pues bien, pero primando también, que sepan, primando la desafectación. Pues bien, sepan que esta fuerza mayor parcial procura que se vayan reincorporando personas trabajadoras que lógicamente tenían afectadas o venían afectadas por ERTE de fuerza mayor total. Y todo ello en la medida necesaria, es decir, según sus necesidades. No señala en ningún momento si tengo que sacar 2 o tengo que sacar 3 o 4. Según las necesidades que yo tenga, voy desafectando. Y cuando la necesidad es que voy a empezar a reactivar mi actividad, yo ya paso la puerta de la fuerza mayor total a la fuerza mayor parcial. Y a partir de ese momento entenderé que necesito desactivar, desafectar a trabajadores que tenían un fuerza mayor total a fuerza mayor parcial. Así tenemos que también la duración máxima de estos ERTEs, sean de fuerza mayor total o sean de fuerza mayor parcial, derivados lógicamente del COVID, no durarán más, y repito, del 30 de junio del 2020. Aunque el Consejo de Ministros podrá acordar que se extiendan dichas medidas más allá del 30 de junio del 2020. Así, ello obliga que se deban de realizar una serie de trámites ante diversos organismos oficiales. En este caso, las empresas y entidades del artículo 1 del Real Decreto Ley 18 del 2020, es decir, todas esas empresas que estén en un ERTE de fuerza mayor o fuerza mayor total o parcial, deberían de comunicar a la autoridad laboral la renuncia total. Y quiero que lean como renuncia total la desafectación total. Donde vean ustedes renuncia, vean desafectación. Si tachan renuncia en todo el decreto y ponen desafectación, yo solamente tendré que comunicarlo a la autoridad laboral cuando desafecte totalmente y al 100% a todos los trabajadores. A partir de ese momento es cuando tengo que comunicar esa renuncia total. Hasta ese momento que yo no he desafectado
totalmente a todos los trabajadores, no tengo que realizar la comunicación ante la autoridad laboral, dígase la de la comunidad autónoma o del Ministerio de Trabajo. En Cataluña ya tenemos una instrucción que es la 11/2020 de 14 de mayo, la instrucción que salió publicada el día siguiente de este Real Decreto Ley de 13 de mayo. Pues el 14 de mayo la Secretaría General del Departament de Treball, de Afers Socials y Família de la Generalitat de Cataluña publicó directamente ya esta interpretación que les estoy dando yo. Es decir, la renuncia total, leámosla como desafectación total. Bien, así, esa renuncia de la empresa al ERTE se realizará previa comunicación al SEPE de todas y cada una de las variaciones en los datos contenidos en la solicitud colectiva que habíamos iniciado, que habíamos presentado ante el SEPE, de acceso, lógicamente, a la prestación por desempleo obligada a presentar por parte de todas las empresas por cuenta y riesgo de los trabajadores. Que los pobres muchos no han cobrado. Hay 900.000 que aún no han cobrado y no se le han tramitado. En todo caso, estas empresas tienen que comunicar al SEPE todas y cada una de las variaciones que se vayan realizando a la finalización de la aplicación de la medida respecto tanto a la totalidad, que no, entonces sería la renuncia total, o a parte de las personas afectadas, que podemos realizarlo tanto desafectar como totalmente, como reducir la jornada, que es lo que prima la exposición de motivos de este Real Decreto Ley. Aquí finalizamos lo que son los ERTEs de fuerza mayor, total y parcial. Sepan que contestaré todas las preguntas que pueda y que yo entienda al final de toda la exposición, y así podremos ir siguiendo todos y cada uno de estas novedades. Bien, las causas tope o técnicas organizativas productivas o económicas técnicas organizativas o de producción, pues nos señala que desde el 13/5 y hasta 30 de junio, pues como novedades nos permite la tramitación de estos ERTEs por causas tope, aun cuando esté vigente el ERTE por fuerza mayor, sean totales o sean parciales. Pero yo puedo en paralelo, hasta 30 de junio, podría realizar este ERTE. Esto es lo que dice la ley. Yo entiendo que se puede tramitar ya y decir que entrará en vigor, por acuerdo con los trabajadores, o no, a partir de 1 de julio del 2020. Cuando el ERTE tope se inicie tras la finalización de este ERTE de fuerza mayor, la fecha de efectos, nos dice la misma ley como novedad, se va a retrotraer a fecha de finalización del ERTE de fuerza mayor. Los ERTEs tope que estuvieran vigentes en la entrada en vigor del 13 de mayo de la norma del Real Decreto Ley 18, pues serían aplicables siempre según en la comunicación final que yo haya realizado ante la autoridad laboral y hasta el término que yo haya pactado. Si yo he pactado el término hasta 31 de julio, pues tranquilos, el ERTE por causas tope, económicas, técnicas, organizativas o de producción, finalizará según marque el acuerdo. Las afectaciones y desafectaciones las puedo realizar igualmente, con los comunicados normalmente como nos señala el SEPE. Si yo he realizado un ERTE causas tope, pues en este caso a partir, y el acuerdo es hasta 31 de diciembre, pues hasta 31 de diciembre. Sobre ello tenemos que señalar que también hay otro apartado de nuestra relación, de nuestro índice, que es el desempleo. Y este desempleo también existe alguna modificación que surge en este Real Decreto Ley, y es una modificación que tenemos que tener muy presente. Fíjense, se aplica a todos los trabajadores, tanto afectos como en fuerza mayor, como tope, como causas tope, y recordamos lo señalado en el Real Decreto Ley 8 y su modificación por el Real Decreto Ley 15. Sepan que no se requiere un periodo mínimo de ocupación cotizada para poder yo acceder al desempleo
si estoy en un procedimiento de fuerza mayor o como en causas tope. No se computa tampoco el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo y entiendo que esto se alargará hasta 30 de junio. Se requiere que el inicio de la relación laboral hubiera sido anterior a 18 del 3. Estas causas no se han modificado por el desempleo para yo poder acceder. La base reguladora, como siempre, de la prestación será la resultante, pues como es lógico, del computar el promedio de los 180 días cotizados o periodo inferior. Y la duración será hasta, como he dicho, hasta la finalización del periodo de suspensión del contrato de trabajo, de la reducción de jornada, de las que trae a causa o como máximo el 30 de junio. ¿De acuerdo? Es decir, entiendo que a partir de 1 de julio, si hay un ERTE causa tope, porque fuerza mayor ya no pueden haber, en esos pues empezará a computar, empezará a correr otra vez el cómputo del desempleo. Eso es lo que yo entiendo. Y en cuanto al Real Decreto Ley 15 del 2020, lo vamos a partir en dos apartados. Esto es lo que nos introdujeron y aún existe actualmente. La llamada prestación por desempleo, periodo de prueba y desistimiento del trabajador. Sepan que este Real Decreto Ley 15 del 2020, que ya salió con anterioridad, en su artículo 22, preveía la extinción de la relación laboral durante el periodo de prueba a instancia de la empresa, producida a partir del 9 de marzo, porque existían algunos pues, que en el 9 de marzo pues, se habían producido a instancia de la empresa, pues no habían superado periodos de prueba. Pues en ese caso tendrán la consideración de situación legal de desempleo, saltándose la norma que existía de la espera de los 3 meses entre un cese voluntario de una empresa y entrar en la otra empresa, en la empresa nueva. También se encuentran en situación legal de desempleo y en situación asimilada al alta los que hayan resuelto, es decir, dimitido, cesado voluntariamente los trabajadores de su última relación laboral a partir del 1 de marzo de 2020. Pues por tener un compromiso firme, yo tenía un compromiso firme con otra empresa. Entonces ceso voluntariamente y me voy a otra empresa y esa empresa al final no me coge, es decir, no me contrata y se desiste el precontrato que yo tenía firmado o no como consecuencia de la crisis derivada del COVID. Esa situación legal de desempleo se deberá de acreditar este último caso mediante una comunicación escrita por parte de la empresa a la persona trabajadora que iba a entrar a trabajar en esa empresa que conforme ha desistido de la suscripción de un contrato laboral comprometido por causa derivada del COVID. Esto lo tendrá que certificar la empresa. Bien, también nos introdujo una serie de variables en cuanto a los trabajadores fijos discontinuos y nos ha alargado, con todas las causas que existen en esas novedades que existieron en el Real Decreto Ley 15, pues siguen vigentes todas esas variables que pueden existir por los periodos de inactividad por parte de los trabajadores fijos discontinuos hasta 31 de diciembre del 2020. Estos se alargan hasta 31 de diciembre del 2020, no hasta el 30 de junio del 2020. Bien, entramos en la parte más problemática, que era todo el apartado de las cotizaciones a la seguridad social, todas las exoneraciones que tenemos. Recuerden que hemos partido totalmente de dos tipos de ERTE, de un tipo de ERTE con dos variables, ERTE de fuerza mayor total o ERTE de fuerza mayor parcial. Estoy en ERTE de fuerza mayor total cuando sigue mi actividad paralizada por culpa del COVID-19. Solamente que reinicie mi actividad o desafecte a algún trabajador para que reinicie la actividad, en este caso nos encontraremos de que pasaré del total al parcial. Vamos al total. En el caso, la tesorería de la Seguridad Social, y después de analizar los dos boletines de la Tesorería General de la Seguridad Social, los dos boletines RED 11 y 12,
Y siguiendo con todo lo regulado en estas situaciones, aunque no existe rigor legislativo ni jurídico en parte de todo lo que hemos visto, hasta que lo ha ido aclarando el boletín o los boletines, la Tesorería de la Seguridad Social va a exonerar a las empresas y entidades respecto a las cotizaciones de los meses de mayo y junio. Y se acabó. Mayo y junio para los ERTEs de fuerza mayor total. En este caso, para lo que nos van a exonerar es como hasta ahora. Pues todos los conceptos de recaudación conjunta, la aportación empresarial, en este caso que está regulada en el 273.2, y para empresas de menos de 50 trabajadores, les recuerdo que era un 100% de exoneración, y para empresas de 50 o más trabajadores, 75% de exoneración. Esto, en un principio, está así y no se ha modificado en ningún momento. Bien, sepan también que cuando pasamos a la puerta del ERTE de fuerza mayor parcial, es el legislador que hace nacer este nuevo concepto jurídico, para mí que se lo sacan de la chistera, pero lo sacan ahí en un Real Decreto Ley para favorecer, lógicamente, dicen a las empresas. Estas, por el ERTE de fuerza mayor parcial, y he dicho, que nacen cuando empiezas a reactivar la actividad o desafectas a trabajadores. Y debemos diferenciar a los trabajadores en activo que han sido desafectados total o parcialmente y los que están afectados en el ERTE, a partir de la fuerza mayor parcial. Es aquí el lío. El lío que nos han montado con esas exoneraciones está en que tenemos que diferenciar muy bien estas dos figuras, trabajadores desafectados que ya están en la empresa trabajando a partir de una fecha y trabajadores que aún se han quedado en el desempleo porque no tengo bastante actividad y no los rescato. Pues bien, en este caso, las empresas tendrán una exoneración porcentual en el abono de la aportación empresarial a la cotización a la seguridad social y por conceptos igual del 273.2 de la Ley General de Seguridad Social, por recaudación conjunta en porcentajes y condiciones que vamos a indicar. Les recuerdo que el decreto nació el 13, o entró en vigor el 13 de mayo del 2020. Pero los boletines de la Seguridad Social nos lo han matizado, que el legislador no supo matizar. En este caso, ahí tienen un cuadro, no sé si lo ven bien, porque es que hay tanto que hablar. Fíjense bien primero en el cuadro, en la llamada esa o asimilados. Fíjense bien que ese Real Decreto nos han colado en que empresas de menos de 50 trabajadores o asimilados, cosa que no estaba en el Real Decreto Ley 8, y los asimilados también nos van a contar no solo los trabajadores, sino becarios, administradores de empresas que están en régimen general asimilado. Esos cuentan. En ese caso, fíjense en la columna de la misma derecha, creo que lo puedo hasta puntear, creo que lo ven ustedes, perdón, en la izquierda, en el cuadro de exenciones, ven ustedes que he puesto 4 puntos. Hasta el día anterior al reinicio de la actividad por fuerza mayor total, FMP, fuerza mayor parcial antes de 1 de mayo del 2020, fuerza mayor parcial del 1 al 12 de mayo y fuerza mayor parcial del 13 de mayo en adelante. Fíjense que tengo una llamada con un asterisco abajo que dice desde la fecha de efectos de la desafectación y vuelta al trabajo. Pues bien, vamos al primer mes. Fíjense bien, en empresas de menos de 50 trabajadores o asimilados, desafecto un trabajador que está en fuerza, perdón, no desafecto a nadie, hasta el día anterior al reinicio de la actividad por fuerza mayor total, en el mes de mayo, tenemos ahí el 100%. Es decir, como tengo la actividad, no he reiniciado la actividad, estoy en el 100%. En el mes de junio, si yo no he reiniciado la actividad en ningún momento, estoy en el 100% de exoneración en empresas de 50 trabajadores.
En empresas de más de 50 trabajadores, fíjense que esto ya estaba hasta el día de hoy, pues teníamos la exoneración en mayo del 75 y en junio del 75. Es decir, hasta 30 de junio, si yo no he reactivado mi actividad por ningún momento, quedo con las exoneraciones porque estoy en la puerta de fuerza de ERTE, de fuerza mayor total. El problema viene ahora. Fíjense y vamos a ver el primero, fuerza mayor parcial antes de 1 de mayo del 2020. He puesto 2 columnas por cada mes. Desafecto, es decir, cojo al trabajador del desempleo y empieza a trabajar. O se mantiene afectado. Aquí hay dos puntos que tenemos que tener muy claro. Si yo he desafectado a trabajadores antes del 1 de mayo del 2020, pues antes del 1 de mayo del 2020, los que se mantenían afectados estaban al 100%, en este caso 100% en mayo. Si desafecto en junio, pasa lo mismo, pero pensemos que es antes de 1 de mayo del 2020. En empresas de más de 50 trabajadores también pasa lo mismo. Fíjense, desafecto al trabajador y se mantiene afectado. El problema está a partir de 1 de mayo al 12 de mayo. A partir de 1 de mayo al 12 de mayo, yo todo desafectado, lo que haya hecho hasta el 12 de mayo, es decir, día antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley. Todos los movimientos que haya yo realizado los tengo plasmados aquí. Si yo he desafectado desde el 1 de mayo al 12 de mayo, porque una empresa, por ejemplo, pónganse ustedes en la cabeza, una empresa que tenga pues 30 trabajadores, ya sea y el día 4 que pasaron en algunas comunidades autónomas a la fase 1, pues empezaron a desafectar. O restaurantes que podían realizar ventas por cita previa. Pues todo desafectado del 1 al 12 de mayo, el 85%. Están primando que yo desafecte, porque anteriormente era un 0. Ahora priman que me exoneran de la cotización de esos señores al 85%. Pero si lo mantengo desafectado del 1 al 12, el 100%. A partir del 13 cambia todo. ¿Cambia todo por qué? Porque a partir del 13 entran en vigor los nuevos porcentajes. Y yo si lo mantengo afectado, esa persona que lo desafecté del 1 al 12 y el 13 se mantiene afectado, pues a partir del día 13 ese 100% pasa al 60%. Es decir, sale más a cuenta desafectarlo y empezar a trabajar en lo que es exoneraciones de la Seguridad Social que no al contrario. Y ahí tienen todos y cada uno de los apartados en todos y cada una de las empresas. Yo desafecto y lo que he puesto, bueno, ahí piensen que he hecho un ejemplo, no lo tengo plasmado ahí, pero si ustedes cogiesen un papel y una empresa que está en fuerza mayor total a 1 de mayo del 2020, pero el día 11 de mayo, fíjense y vayamos al cuadro, el 11 de mayo de 2020 desafecto e inicio la actividad en una empresa de menos de 50 trabajadores, pues del 1 al 10 de mayo, que yo en un principio estaba en fuerza mayor total, iría al 100%. Si desafecto el día 11 al 12 de mayo, pues en este caso los desafectados irían al 85% y los que están en desempleo irían al 100%. Y a partir del 13 de mayo, pues lo que tenemos ahí, 85 y 60 y en junio 70 y 45. Eso sería en el caso de empresas de 50, menos de 50 trabajadores o asimilados. En las de igual o más trabajadores, en este caso tendríamos los porcentajes que les dejo ahí. Pero la técnica sería en un principio la misma, salvo nuevos criterios que nos puedan sacar, que entiendo que no, porque a día de hoy no ha salido ningún boletín más de la Tesorería General de la Seguridad Social. Bien, siguiendo con todo ello, y perdón, bebo agua. Siguiendo con todo ello, ¿qué comunicaciones debemos realizar a la Tesorería de la Seguridad Social? Estas exenciones, total o parcial, de fuerza mayor, comunicadas a por la Tesorería de la Social, tenemos que ir identificando si estamos en una fuerza mayor total o en una fuerza mayor parcial. Así como qué personas están en total y qué personas están en parcial. Así como también los periodos de suspensión y reducción de la jornada.
que tienen cada una de las empresas. Para la exoneración, para que resulte aplicable esa exoneración, se deberá realizar una declaración de responsable por cada cuenta de cotización que tenga la empresa. Si yo tengo diversas tiendas en diversas provincias, imagínense, o centros de trabajo, pues tendré diversas cuentas de cotización y por cada cuenta tendré que realizar esa declaración de responsable por cada una de las cuentas de cotización que yo tenga. Y además presentarse, pero ojo ahí, antes de solicitar el cálculo de la liquidación de cuotas a través del sistema REP. Todos ellos es efectos de control de las exoneraciones de las cuotas. En el boletín 12 del 2020 nos señala que el plazo, el mismo plazo para la presentación de todas y cada una de las declaraciones de responsable que estará disponible en el sistema RED a partir de 1 de junio del 2020, tranquilos, hasta el 1 de junio tenemos tiempo, se presentará siempre una vez se conozca con precisión por parte de la compañía si esta misma compañía se encuentra en fuerza mayor total o en fuerza mayor parcial. ¿Y a qué mes? Si es mayo, es aconsejable que se presente en el mes de mayo en los primeros días de junio. Y si se presenta cuando estemos ya en el mes de junio ante una fuerza mayor parcial, pues se deberá de proceder a identificar a los trabajadores que hayan reiniciado su actividad total o parcialmente. Sepan esto. Y es por empresa. Yo estaré, lo que viene a decirme es siempre, perdón, se me oye bien, ¿no? Siempre nos lo vendrán a señalar, en este caso, por empresa. No por empresa, es decir, si yo salgo del fuerza mayor parcial, es por toda la empresa. ¿De acuerdo? Por toda la empresa. Esto es lo que nos viene a decir. El artículo 5 del Real Decreto Ley 18 del 2020 nos titula el apartado de limitaciones para acogerse a los ERTE por fuerza mayor total o parcial. Tenemos que tener en cuenta dos puntos aquí. Limita para poderse acoger a esos ERTEs. Y dice, las empresas que tengan su domicilio fiscal en paraísos fiscales no podrán acogerse a los ERTEs de fuerza mayor total ni parcial. Las sociedades que se hayan beneficiado de todas las ventajas, de esas exoneraciones de cuotas de la seguridad social de los ERTEs por fuerza mayor y que utilicen los recursos públicos destinados a ello, no podrán repartir dividendos en el ejercicio fiscal que se apliquen estos ERTEs, se entiende 2020, excepto, dice, si se abona previamente el importe de las exoneraciones, es decir, si lo devuelves. ¿De acuerdo? Esa limitación no se aplicará para aquellas empresas que a fecha 29 de febrero tengan menos de 50 trabajadores o asimilados a las mismas en situación de alta a la seguridad social. Bien. Otro de los puntos y el más controvertido, y aquí ya se lo dejo, es la salvaguarda de empleo y sus novedades. Solo se aplica a los ERTEs por fuerza mayor, no a los tope, no a los ERTEs de económico, técnico, organizativo de producción. En cuanto al llamado mantenimiento del nivel de empleo, nos dice desde un inicio que el empresario se va a comprometer y dice expresamente por escrito al presentar el expediente de regulación de empleo, y esto lo hemos hecho todos, al presentarlo y en la memoria, muchos lo hemos puesto y muchos en las mismas solicitudes, a mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad, matizando, ya que con anterioridad al Real Decreto Ley 8 del 2020 estaba redactada en términos genéricos y sin concretar las consecuencias de su incumplimiento, matizando que ahora se entiende como reanudación de la actividad la reincorporación al trabajo efectivo de la persona o personas afectadas por el expediente. Yo
reintegro a una persona afectada por el expediente y estoy realizando el trabajo efectivo. Estoy reincorporando a esa persona, aunque éste sea parcial o solo afecte a parte de la plantilla. Yo ya estoy reanudando la actividad. Es decir, que todos los de fuerza mayor parcial se han reanudado la actividad, ya están ahí, ya empiezan a computarse, entiendo yo. El compromiso de mantenimiento se va a valorar en atención siempre a todas y cada una de las características específicas de los distintos sectores. Y esto yo creo que se va a regular posteriormente. Teniendo en cuenta siempre, dice en particular, la especialidad de las empresas que presentan alta variabilidad o estacionalidad en el empleo. Restaurantes, hoteles de temporada, etc. Así, el compromiso de mantenimiento del empleo se entenderá incumplido si se produce el despido o extinción de los contratos de, ojo ahí, cualquiera de las personas afectadas por dichos expedientes. Despido a uno y vale para todos. Es decir, el incumplimiento respecto a un trabajador se considera incumplimiento total del compromiso. ¿Y qué pasará? Que tendrá que devolver, y eso lo veremos. El Real Decreto Ley 11, y lo reafirma el Real Decreto Ley 18, relaja un poco esta figura de la salvaguarda. Ese incumplimiento, esa exigencia, señalando que no se entenderá incumplido dicho compromiso de mantenimiento de empleo cuando el trabajador el contrato de trabajo se extinga. Ojo ahí, por despido, dice, declarado procedente. El único despido que se puede declarar procedente es por un órgano judicial. Yo entiendo que aquí tienen que aclararlo. ¿Por qué? Porque si yo despido a una persona que está robando en la empresa, que estaba afectando en el ERTE, lo he desafectado, estoy dentro de los 6 meses y estaba robando, yo lo voy a despedir. Y si vamos a juicio y por una casualidad me lo declaran improcedente, tengo que devolver el dinero de todos los trabajadores. Yo entiendo que esto se tiene que aclarar, lo de declarado procedente. Por dimisión o cese del trabajador también se entenderá que no está incumplido, que no se incumple. Por muerte o fallecimiento del trabajador, por jubilación o incapacidad permanente, en sus grados de total, absoluta o gran invalidez, por finalización de los contratos temporales. Y ahí les dejo una llamada. Finaliza un contrato temporal, pero ojo, el objeto del contrato que no sea fraudulento, la causalidad no sea fraudulenta. Porque si el trabajador impugna ese contrato de trabajo temporal porque ha finalizado y él considera que la causa por la que fue contratado es fraudulenta, tendremos que ir a los tribunales. Y como se ha declarado improcedente, en ese caso computará como que no hemos realizado o no hemos cumplido con la salvaguarda del empleo. Y también nos han añadido pues, la finalización del contrato por fin de obra o servicio determinado. Aquí, tras proceder a un repaso del artículo 49 del Estatuto, de esa cláusula de salvaguarda de los 6 meses, si procedemos a extinguir el contrato por alguna de las causas que voy a señalarles del artículo 49 y las he cogido directamente de ese artículo, pues se entenderá como incumplida. Fíjense ustedes, una extinción del contrato por mutuo acuerdo entre las partes, esto no nos han dicho nada, pero se entiende incumplida. La cláusula de salvaguarda o la extinción por parte del trabajador de las causas de la movilidad geográfica del 40, de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo o de un artículo 50 que es la extinción por voluntad propia del trabajador. A ver, si yo quiero modificar el horario de un trabajador y éste extingue su contrato por el artículo 41.3 porque dice que le perjudica, aunque entiende las causas, estoy incumpliendo la cláusula de salvaguarda. Y yo no estoy extinguiéndolo, yo estoy aplicando realmente la ley. Y él lo que hace también la aplica
pero en este caso se entiende como incumplido la extinción de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo o un trabajador que se considere que se está realizando una movilidad geográfica del trabajador y pide la extinción por el artículo 40. También se entenderá. Esto es lo que yo estoy viendo. También la extinción o resolución por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. También por la extinción por fuerza mayor, aquí se lo han dejado. Por las resoluciones de los contratos impugnados y declarados o calificados como improcedente, que ya lo he dicho anteriormente. Por la extinción del contrato del trabajador por fallecimiento, incapacidad o jubilación del empresario persona física. No me dicen nada. Es decir, cuando digo persona física es la empresa, no la sociedad. Una empresa, persona física, que tiene trabajadores, que él es el empresario y que fallece. O queda incapacitado. O se jubila. Se extingue el contrato con una indemnización de un mes. Pues también, ahí no me dice nada. También se entenderá, y eso es una pregunta, que he incumplido la salvaguarda del empleo. Desistimiento durante el periodo de prueba del contrato de trabajo. Tampoco dice nada. El problema es ese. Tampoco resultará de aplicación este compromiso de mantenimiento del empleo. Esto es una novedad del Real Decreto Ley 18 en aquellas empresas que dice que concurra el riesgo de concurso de acreedores. Y ahí les detallo. ¿Qué marca el 5.2 de la Ley 22, es decir, de la Ley concursal? Pues se entiende que estamos en concurrencia de riesgo y no necesariamente me dice que tenga que instar un concurso de acreedores, sino concurrencia de riesgo. El sobreseimiento general de pago corriente de las obligaciones del deudor se entiende que está en concurrencia de riesgo. La existencia de embargo por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del deudor. El alzamiento o liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor. Pero viene uno más generalizado, un incumplimiento generalizado que también es concurrencia de riesgo y que también se entendería que tampoco resultaría de aplicación este compromiso de mantenimiento de empleo. Fíjense, el incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las siguientes. La de un pago de obligaciones tributarias exigible durante los 3 meses anteriores a la solicitud de concurso. Las de pago de cuotas a la seguridad social, ¿desde cuántas? Y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo periodo de estos 3 meses. Las de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de la relación laboral de las últimas 3 mensualidades. Es decir, si yo debo alguna de estas y despido a una persona y yo no he incumplido, ¿se entiende que estoy concurriendo en un riesgo de concurso de acreedores? En principio parece que sí. ¿Qué pasará y qué tendré que devolver ante el incumplimiento por la empresa del compromiso del mantenimiento de empleo? ¿Qué nos dice esa disposición adicional sexta, punto quinto? Dice que tendré o deberá la empresa de reintegrar la totalidad del importe de todas y cada una de las cotizaciones. Ya no dice nada más del desempleo, no dice nada. No dice tampoco del salario del trabajador, que antes nos habían asustado con esto también. No, dice la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaban exoneradas, con el recargo y los intereses. Pero ojo ahí, previas actuaciones al efecto de la inspección de trabajo. Es decir, que para que me impongan que estoy incumpliendo la salvaguarda del empleo, tiene que entrar la inspección de trabajo con su actuación que acredite ese incumplimiento y determine las cantidades ellos mismos a reintegrar, en ese caso, por las cotizaciones que debemos. Entiendo que esa devolución a la totalidad de las exoneraciones es un gol, entiendo yo, a la patronal, ya que la proporcionalidad que sería que solo se devolviese, entiendo yo, las cotizaciones del trabajador despedido, yo despido a uno, no hago la salvaguarda de empleo y devuelvo las cotizaciones de ese trabajador. Y no todas las cotizaciones exoneradas. Entiendo que los tribunales,
entiendo yo que deberían de pronunciarse sobre ello y entiendo que aplicarán la llamada proporcionalidad. Pero estaremos ahí esperando realmente a ver qué dirán los tribunales cuando impugnemos las actas de inspección directamente ante los tribunales por esa actuación que realizará la Inspección de Trabajo. Y para finalizar, la disposición final segunda del Real Decreto Ley 18 del 2020 amplía su vigencia hasta 30 de junio, dos puntos muy importantes. La mal llamada prohibición de despedir. Hay que recordar que la fuerza mayor y las causas tope, ERTES hablo, vinculadas siempre al COVID, en las que se amparan los ERTES, no se podrán entender como justificativas de la extinción de los contratos de trabajo ni del despido. Si yo me baso en puntos, en causas vinculadas al COVID-19, en ese caso, por eso me va mal la empresa, no puedo despedir hasta pasado 30 de junio. Y en cuanto a la interrupción del cómputo de duración de los contratos de duración determinada, esa paralización cuando tengo un ERTE que paralizan los cómputos de los contratos de su duración, contratos de duración determinada, mantendrán su vigencia hasta 30 de junio. Si pasa del 30 de junio, empieza a computarse a partir de 1 de julio esa duración determinada que estaba paralizada. Esto es lo que nos viene a decir. Y como punto final a todo ello, el gobierno de coalición, la noticia que salió ayer, y EH Bildu, contemplan, y esto no lo he dejado plasmado aquí porque yo creo que va a variar, pero bueno, contemplan, entre otros asuntos, la llamada noticia, o la noticia, entiendo yo, noticia del año, la derogación de la reforma laboral del año 2012. Esto es lo que nos vino a decir ayer y que ha salido publicado en todos los periódicos. Y antes de que finalizan las medidas extraordinarias, quieren derogar la reforma laboral del año 2012, aunque lo han relajado en un principio. Pues bien, muchísimas gracias por haberme oído sobre este Real Decreto Ley y pasamos, si les parece bien, a contestar todas y cada una de las preguntas. Vamos a ver si puedo, que hay 9 preguntas, que no me salte ninguna, me sabría mal saltarme alguna, y voy a contestar siempre con la cautela que se tienen que contestar ante un Real Decreto Ley tan problemático como es este Real Decreto Ley 18. Bien, empezamos con la primera. La primera es Enrique, nos dice que tenemos una trabajadora en baja por IT común desde el 7 de enero del 2020, y su alta fuera, por ejemplo, el 20 de junio. Pues bien, el 20 de junio, y la empresa sigue sin poder iniciar la actividad, es un hotel. Muy bien. ¿Se puede incorporar dicha trabajadora en el ERTE de fuerza mayor en el que dicha empresa se solicitó? Bien, si estaba en la relación de afectados, que en un principio tendría que estar, entonces sí que la podrá incorporar el 20 de junio, que irá del 20 al 30, ¿de acuerdo? Del 20 al 30 de junio. Se puede incorporar, pero siempre y cuando esté en la relación de afectados que ustedes presentaron en la solicitud ante la autoridad laboral. Si no está en la relación, no la podrán afectar, entiendo yo. No la podrán afectar porque no está en la solicitud que ustedes realizaron. Vamos a la segunda. También Enrique. En relación con mi pregunta anterior, entiendo que se puede enlazar un ERTE de fuerza mayor con un ERTE tope. ¿Es así? Sí, se puede enlazar. Entonces finalizaría el ERTE de fuerza mayor, o se espera usted y dice que en el ERTE tope se inicia, en el acuerdo final, se inicia el 1 de julio del 2020. En este caso, o cuando finalice el Real Decreto Ley 18, es decir, hasta 30 de junio, pues aunque se alargue un poco más, pues todos los artículos que nos señalan del 30 de junio, pues en este caso de los procedimientos tanto tope como ERTE de fuerza mayor, pues bueno, si se alargan más del 30 de junio, pues se iniciará cuando finalicen los ERTEs de fuerza mayor.
Si usted lo hace de esta manera, pasará directamente al ERTE tope, pero tiene que acordarlo así en el acuerdo final del ERTE tope. Manuel, perdón, que yo siempre me dejo a gente, perdónenme. Buenos días. La derogación de la reforma laboral, si finalmente se lleva a efecto conforme el acuerdo firmado ayer PSOE, UP y Bildu, ¿en qué afectaría este asunto de los ERTEs? Yo entiendo que entrará en vigor, aunque ahora se dictaría, dice cuando finalicen las medidas extraordinarias. Entonces entraría en vigor posteriormente. No afectarían los ERTEs, pero si están pactados, si usted se refiere a los tope y son pactados con anterioridad, no va a afectar porque son pactados con anterioridad. ¿De acuerdo? Espectador anónimo, vamos ahí. No me deje a nadie. Entiendo que para el caso de ERTEs tope por causas COVID, formalizado con anterioridad a 13 de mayo de 2020, con una duración, por ejemplo, de 3 meses, bien, y por tanto se va más allá del 30 de junio, los trabajadores afectados sí consumen prestaciones por desempleo a partir de dicha fecha. Yo entiendo también, igual que usted, es así. Es así a partir de 1 de julio, salvo que amplíen, salvo que se amplíe esta fecha, entiendo que a partir de ese momento empiezan a consumir. Hablando de pequeña empresa manufacturera, Manuel, se puede iniciar la desafectación parcial a partir de 30 de junio de 2020 aplicándola proporcionalmente al incremento de la actividad de la empresa y cuando se llega a la actividad total, sea el mes que sea, comunicar la desafectación total. Vamos a ver, si es tope, no hay ningún problema siempre y cuando el acuerdo diga que es más allá del 30 de junio. Si no, el 30 de junio se finaliza todo. Es decir, finaliza esos ERTEs de fuerza mayor. Esto es lo que nos viene a decir la ley. Es decir, si lo tengo en tope, pues tenemos que ir a ver qué me señala o qué señala realmente el acuerdo y en ese caso pues no habrá ningún problema. Espectador anónimo, en el cómputo del tiempo por prestación de desempleo será solo hasta el 30 de junio, aunque los ERTEs tope se presentan antes del 15 del 20, no debe ser de mayo, ¿no? Del 2020, por el 15 del 20. O sea, así solo para los ERTEs presentados a partir de 1 de julio, sí. Lo he contestado anteriormente, es decir, el cómputo del tiempo de prestación de desempleo empieza y se inicia en ese momento. A partir de 30 de junio, pues se inicia. Ahí se está moviendo esto, vamos a ver. Alejandra, vamos a ver. Alejandra. Las empresas que hayan hecho un ERTE por fuerza mayor no podrán despedir en 6 meses. Esto lo tenemos claro, de esos trabajadores que estaban en el ERTE. ¿Es la solución para salvaguardar el empleo? ¿Qué va a ocurrir en la práctica con ERTEs después del 30 de junio? Bueno, yo me llamo San José de apellido, pero no hago milagros, pero yo le voy a decir más o menos lo que yo creo. Para salvaguardar el empleo, entiendo que si sigue las causas, yo tendría que empezar a pactar un ERTE causas tope. Pasarán 6 meses y lo dejo ahí. ¿Y qué va a ocurrir en la práctica con los ERTEs después del 30 de junio? Pues los ERTEs fuerza mayor, sea modalidad que sea, quedarán derogados, extinguidos. Y los ERTEs causas tope, lo que marque realmente el acuerdo final. Si dice que termina el 31 de julio, pues terminará el 31 de julio. ¿Qué pasará con los sectores más afectados por el impacto de la crisis sanitaria más allá de esas fechas límite? Entiendo, como he dicho antes, que se va a pactar o se va a regular una nueva normativa sobre esos sectores. Gracias a usted. En un ERTE tope, ¿existe compromiso de mantenimiento de empleo por parte de la empresa? Pues sí, la salvaguarda del empleo es obligatoria durante los 6 meses siguientes y afecta realmente a todos los trabajadores que han sido afectados por el ERTE. Perdón, usted dice tope, no, en los ERTEs tope no hay salvaguarda, perdone. Había leído, porque se me están pasando las preguntas, había leído fuerza mayor. No, en ERTE tope no hay salvaguarda. En ERTE tope no hay salvaguarda, perdón.
es posible, creo que voy por aquí, porque van entrando, es posible en un ERTE tope que finaliza el 30 de junio desafectar a un trabajador con el contrato suspendido y que pase a estar con la jornada reducida, o a un trabajador con la jornada reducida pasar a tener una reducción de jornada inferior, sí. A partir del 13 de mayo lo ha dejado muy claro el Real Decreto Ley. Se puede realizar esos movimientos siempre y cuando en el acuerdo del tope así lo manifieste, que se puede afectar y desafectar. ¿De acuerdo? Prima en un principio lo que marque el acuerdo que exista con el comité de empresa o con la comisión ad hoc. Lorena, buenos días. Buenos días. Perdón, hay un anterior. Se incorpora un empleado a media jornada. Es que como van entrando, perdonar, como van entrando, a ver si me dejo alguna, si hay otro de Enrique. Enrique. ¿Qué significa extinción del contrato por mutuo acuerdo? Extinción por mutuo acuerdo es por mutuo acuerdo de las partes. Es decir, es como yo, pues realmente será pocas veces, pero por mutuo acuerdo se entendería un trabajador que dice yo ceso y la empresa está de acuerdo, hacen un documento de acuerdo y se va. Se ven pocos, pero puede existir. Si un trabajador voluntariamente quiere cesar su relación laboral, ya hemos dicho que la dimisión es lo que prevalece, no se entenderá incumplido. No lo incumple. La dimisión, hemos dicho anteriormente, que es uno de los puntos que no incumple. ¿Vale? La dimisión del trabajador, el cese voluntario, y bien escrito que ceso voluntariamente, directamente, ¿de acuerdo? El escrito por parte del trabajador, ¿eh? Entonces, si se pacta, don Enrique, si se pacta ante el CEMAC un despido improcedente, ¿se incumple también el compromiso? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Porque nada más entra, diríamos, en la salvaguarda, que no quedaría incumplido si es procedente. Y nada más lo puede declarar un juez. Yo creo que esto será carne de control por la Dirección General de Empleo o de Trabajo, por consultas que hará la COE. Yo entiendo que aquí tiene que haber alguna consulta, algún criterio que nos diga, a ver, qué quiere decir para ellos declarado, porque si es declarado, lo tenemos claro, ¿eh? Muy mal. Si se incorpora un empleado a media jornada, hay que mantener su puesto de trabajo también los 6 meses establecidos. No, cuando se incorpora, aunque sea a media jornada, yo entiendo que ya se ha incorporado. ¿De acuerdo? Ya se ha incorporado. Empieza a partir de ese momento. Entiendo yo, ¿eh? Buenos días. En nuestro caso desafectamos a algún trabajador, Lorena, a algún trabajador antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 18, para trabajar en nuevas líneas de negocio que no sabemos si prosperarán. ¿Podemos considerarlo de fuerza mayor total? Se debe referir usted a la empresa, ¿no? Realmente no hemos reanudado nuestra actividad porque nos siguen afectando las mismas prohibiciones. Pero dice que ha desafectado a un trabajador, se entiende que ha reiniciado algo, le está dando trabajo al trabajador. Si ha reiniciado algo su actividad es porque está realizando algún trabajo el trabajador. Si está realizando algún trabajo el trabajador, entiendo que está en parcial. Ojo con ello, ¿eh? Porque si no tendrán que devolver. Si salga algún criterio posterior, yo aplicaría las exoneraciones de la fuerza mayor parcial. Porque si no, se puede encontrar que, tal como le digo yo, si ellos consideran que usted ya ha reiniciado, su actividad porque ha recuperado o ha desafectado, en este caso, un trabajador, pues en ese caso entendería yo que por usted, yo diría realmente que está en fuerza mayor parcial. Vigile con todo ello. Muchísimas gracias. Le agradecemos desde AGM que hayan podido ustedes entrar en este webinar. Realmente realizaremos algún webinar más, porque como vemos que existirá realmente una reforma laboral, pues me tendrán aquí para ir interpretando todo lo que realmente vaya surgiendo. Si sale algún Real Decreto Ley que también tengamos que comentarlo, pues en este caso no duden ustedes que tendrán un nuevo webinar. Muchas gracias a todos.